Hay un agujero de 600 millones de dólares en el fondo del Golfo Pérsico. Era el dron de vigilancia más avanzado que la Marina estadounidense operaba en el teatro, y el 9 de abril Irán lo derribó. La Marina confirmó el incidente. Llamaron al MQ-4C Triton un accidente. Pero los accidentes no ocurren a 18.000 metros de altitud sobre el Golfo Pérsico en medio de un bloqueo naval activo. Los accidentes no cuestan 600 millones de dólares. Y los accidentes no ocurren el mismo día en que el bloqueo de Hormuz que Trump anunció con tanta certeza empezó a mostrar las primeras señales de colapso. Si estás viendo esto por primera vez, este es el canal donde conectamos los puntos que los comunicados oficiales dejan separados deliberadamente. Suscríbete ahora mismo, porque lo que ocurrió el 9 de abril en el Golfo Pérsico es una historia con más capas de las que la confirmación de la Marina sugiere, y cada una de esas capas dice algo diferente sobre el estado real del conflicto. Empecemos por el MQ-4C Triton, porque entender qué es este sistema es entender la magnitud de lo que se perdió esa noche. El MQ-4C Triton es la versión naval del Global Hawk, el dron de reconocimiento estratégico más avanzado del arsenal estadounidense. Tiene una envergadura de 39,9 metros, casi comparable a la de un Boeing 737. Su techo operacional supera los 16.700 metros, por encima de la mayoría de los sistemas de misiles antiaéreos convencionales. Puede permanecer en el aire durante más de 24 horas continuas. Y su conjunto de sensores es probablemente el más sofisticado disponible en una plataforma no tripulada en operación activa. El Triton lleva radar de apertura sintética capaz de generar imágenes de alta resolución de objetivos en superficie, tanto terrestres como marítimos desde su altitud de crucero. Lleva sistemas de señales de inteligencia que pueden interceptar y geolocalizar emisiones electromagnéticas en un radio de cientos de kilómetros. Lleva sensores electroópticos e infrarrojos que pueden identificar y rastrear objetivos individuales a distancias que hacen imposible su detección desde tierra. Y lleva sistemas de comunicación que retransmiten todo ese flujo de información en tiempo real a los centros de comando que dependen de esa inteligencia para tomar decisiones operacionales. En el contexto del bloqueo de Hormuz y de las operaciones navales en el Golfo, el Triton no era solo un activo de vigilancia. Era el ojo que permitía a la Marina estadounidense ver con suficiente antelación y suficiente resolución para anticipar las amenazas que los destructores, los helicópteros y las embarcaciones de superficie no podían detectar con sus propios sensores. Su pérdida no es la pérdida de 600 millones de dólares en hardware. Es la pérdida de una capacidad de inteligencia en tiempo real sobre el teatro que no puede ser reemplazada rápidamente por ningún otro activo disponible. Pero eso no es todo. La pregunta que el comunicado de la Marina no responde, y que el calificativo de accidente está diseñado precisamente para no tener que responder, es cómo Irán derribó un dron que vuela a 18.000 metros de altitud. Esa altitud está por encima del techo efectivo de la mayoría de los sistemas antiaéreos que se sabe que Irán opera. Los sistemas S-300 que Rusia vendió a Irán tienen un techo teórico de aproximadamente 27.000 metros, pero su efectividad contra un objetivo a máxima altitud y máxima velocidad con las capacidades de evasión del Triton es una variable que los analistas han debatido durante años. Hay tres explicaciones posibles para lo que ocurrió. La primera es que Irán usó efectivamente sus sistemas S-300 o algún derivado en condiciones que produjeron un derribo exitoso a esa altitud, lo cual sería una demostración de capacidad antiaérea que cambia la evaluación del riesgo para todos los activos de vuelo alto estadounidenses en el teatro. La segunda es que el Triton fue derribado por un misil balístico de trayectoria modificada, similar a lo que Irán usó en junio de 2019 cuando derribó un RQ-4 a Global Hawk sobre el estrecho de Hormuz. La tercera, y la que el término accidente podría estar diseñado para sugerir, es que el Triton experimentó un fallo de sistema no relacionado con acción hostil iraní, pero el contexto operacional del 9 de abril, un bloqueo activo, fuerzas iraníes en máxima alerta, tensión máxima en el estrecho, hace que la tercera explicación sea la más difícil de sostener sin evidencia adicional. Y esa evidencia adicional no ha sido proporcionada, lo que nadie está diciendo. El coronel Larry Wilkerson ha pasado décadas dentro de los sistemas que ahora analiza desde afuera. Fue jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell durante la administración Bush. Fue parte de la arquitectura de decisiones que llevó a la guerra de Irak.
y desde entonces ha dedicado una parte significativa de su trabajo público a articular lo que esa experiencia le enseñó sobre cómo el aparato militar y político estadounidense toma decisiones, qué incentivos estructurales producen esas decisiones y dónde esos incentivos divergen del interés nacional que se supone que sirven. Su participación en el análisis de este incidente aporta una perspectiva que el comentario convencional de defensa raramente ofrece, porque Wilkerson no está evaluando el derribo del Triton desde la perspectiva de cómo mejorar la capacidad operacional en el teatro. Lo está evaluando desde la perspectiva de qué dice este incidente sobre las decisiones que llevaron a que ese dron estuviera en ese lugar en ese momento, y si esas decisiones reflejan una estrategia coherente o la ausencia de una. La crítica que Wilkerson y otros analistas de su generación han articulado consistentemente sobre la conducción de los conflictos estadounidenses recientes es que el aparato militar ha desarrollado una dependencia de soluciones tecnológicas costosas, aviones no tripulados, misiles de precisión, plataformas de inteligencia de miles de millones de dólares, que responden más a los incentivos del complejo militar industrial que a las necesidades operacionales reales de los conflictos que intentan resolver. El Triton de 600 millones es el ejemplo más reciente y más costoso de esa crítica. Es una plataforma extraordinariamente capaz que fue diseñada para un entorno operacional específico, la vigilancia marítima de largo alcance en condiciones de baja amenaza. Operarla en un teatro donde Irán tiene sistemas antiaéreos de largo alcance activos y motivación para usarlos es una decisión de riesgo que el precio del activo hace difícilmente justificable en términos de análisis costo-beneficio. Cuéntanos en los comentarios si crees que la Marina hizo el análisis correcto de riesgo antes de desplegar el Triton en ese teatro en esas condiciones, o si la pérdida del 9 de abril es el resultado predecible de una evaluación de riesgo que subestimó las capacidades antiaéreas iraníes. Tu análisis construye este espacio junto a nosotros. Las operaciones militares estadounidenses en Somalia, que forman parte del contexto de este análisis, son otro ejemplo de la misma dinámica que Wilkerson y otros críticos han identificado en la conducción de los conflictos estadounidenses. Somalia lleva décadas siendo un teatro donde Estados Unidos ejecuta operaciones contra grupos armados con una cadencia que los medios raramente cubren con la atención que merecería si ocurrieran en otro contexto geográfico. Esas operaciones tienen su propia lógica operacional y sus propios justificativos dentro de la estrategia antiterrorista que Washington ha mantenido desde 2001. Pero en el contexto del análisis actual, lo que Somalia ilustra es la capacidad del aparato militar estadounidense de sostener operaciones en múltiples teatros simultáneamente con una intensidad que el debate público raramente refleja. Estados Unidos está operando en el Golfo Pérsico con un bloqueo naval, en el Estrecho de Hormuz con destructores y drones submarinos, en múltiples países del Golfo con bases activas bajo amenaza de misiles iraníes, y en Somalia con operaciones de ataque que continúan independientemente de lo que ocurre en los otros teatros. Esa capacidad de operación simultánea múltiple es una fortaleza real, pero también es una dispersión de atención y recursos que tiene costos que raramente son contabilizados en los análisis de cada teatro individual. Lo que nadie está diciendo. El bloqueo de Hormuz de Trump, que fue anunciado con la certeza característica de las declaraciones de esta administración, está mostrando signos de colapso que el incidente del Triton del 9 de abril hace más difíciles de ignorar. Un bloqueo naval efectivo requiere dos condiciones simultáneas. La primera es la capacidad operacional de interceptar el tráfico que el bloqueo pretende detener. La segunda es la inteligencia suficiente sobre ese tráfico para saber qué interceptar, dónde y cuándo. El Tritón era una pieza central de la segunda condición. Su sistema de radar de apertura sintética, sus sensores de señales, su capacidad de cobertura de área en tiempo real eran exactamente las capacidades que la Marina necesita para identificar y rastrear el movimiento de petroleros en el Golfo con suficiente anticipación para que las unidades de superficie puedan posicionarse para la intercepción. Sin el Tritón o un activo equivalente cubriendo el teatro de forma continua, los espacios ciegos en la inteligencia de imagen y señales sobre el Golfo se amplían de maneras que Irán puede explotar. Un petrolero que sale de un puerto iraní en el Golfo a las 2 de la madrugada en condiciones de visibilidad reducida y navega cerca de la costa con sistemas de identificación automática apagados es difícil de rastrear sin cobertura aérea de larga duración sobre el área. El Triton era esa cobertura, y ahora está en el fondo del Golfo.
Comparte este video con alguien que esté siguiendo el bloqueo de Hormuz sin entender la conexión entre la pérdida del Tritón y la capacidad de ejecutarlo efectivamente. La inteligencia en tiempo real sobre el teatro no es un detalle técnico, es la condición que hace posible o imposible el objetivo que el bloqueo se propone lograr. El colapso del bloqueo, si es que está colapsando, no va a ser anunciado por ningún comunicado oficial. Va a manifestarse en la forma de petroleros que salen del Golfo sin ser interceptados, de tráfico iraní que reanuda lentamente sin que la Marina pueda documentar con suficiente precisión cuánto y hacia dónde, y de una narrativa oficial que gradualmente desplaza el foco de atención del bloqueo hacia otros elementos del conflicto sin declarar explícitamente que los objetivos del bloqueo no fueron alcanzados. Esa es la forma en que los bloqueos que no funcionan terminan en la era moderna, no con una declaración de fin del bloqueo, con un silencio progresivo sobre sus resultados y un desplazamiento gradual de la narrativa hacia otros temas. Lo que nadie está diciendo. Hay una pregunta que el derribo del Triton plantea sobre el desarrollo tecnológico militar que el análisis de Wilkerson desde Wuhan pone en perspectiva. Estados Unidos ha invertido durante décadas en plataformas de vigilancia y reconocimiento de costo extraordinariamente alto, bajo el supuesto de que la superioridad tecnológica en inteligencia, vigilancia y reconocimiento produce ventajas operacionales que justifican ese costo. Ese supuesto ha sido válido en los teatros donde el adversario no tenía capacidad antiaérea suficiente para amenazar esas plataformas. Irán tiene esa capacidad. Lo demostró en junio de 2019 con el Global Hawk. Lo acaba de demostrar de nuevo el 9 de abril con el Triton. Y la respuesta de la Marina, llamarlo accidente, es exactamente el tipo de gestión de narrativa que evita tener que hacer la pregunta incómoda. Si Irán puede derribar estos activos de $600 millones en condiciones de conflicto activo, ¿cuál es el análisis de riesgo que justifica seguir desplegándolos en ese teatro sin capacidad de protección adecuada? Esa pregunta tiene implicaciones que van más allá del Triton específico. Tiene implicaciones para todos los activos de alto valor que Estados Unidos está operando en un teatro donde el adversario ha demostrado capacidad de alcanzarlos. Los B-2 que bombardearon Natanz operan a altitudes y velocidades que los hacen extraordinariamente difíciles de interceptar. Pero los drones de vigilancia de vuelo alto y baja velocidad son una categoría diferente de vulnerabilidad. Irán acaba de demostrar por segunda vez que esa vulnerabilidad es real y explotable. Dale like al video ahora mismo si crees que el derribo del Triton y lo que dice sobre las capacidades antiaéreas iraníes merece más atención y más análisis de los que la denominación de accidente está diseñada para producir. La perspectiva de Wilkerson desde fuera del sistema que ayudó a construir añade una dimensión que el análisis interno raramente puede proporcionar. Los sistemas producen soluciones que se ajustan a los incentivos del sistema. El complejo militar e industrial produce plataformas costosas porque las plataformas costosas generan los contratos más lucrativos y los presupuestos de defensa más altos. La doctrina se ajusta a las capacidades disponibles en lugar de que las capacidades se desarrollen para responder a la doctrina. Y los fracasos se denominan accidentes para evitar las preguntas institucionales que una denominación honesta produciría. Eso no es una conspiración, es un sistema de incentivos, y ese sistema de incentivos produce consistentemente lo mismo, plataformas extraordinariamente capaces en los entornos para los que fueron diseñadas, vulnerabilidades significativas en los entornos que el diseño no anticipó, y narrativas oficiales que gestionan la percepción de esas vulnerabilidades en lugar de abordarlas con la honestidad institucional que el gasto público que las financia debería exigir. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que la Marina debería ajustar su doctrina de despliegue de activos de alto valor como el Tritón en un teatro donde Irán ha demostrado capacidad de alcanzarlos. ¿Es una cuestión de protección adicional? ¿De altitudes diferentes? ¿De rutas de vuelo más seguras? ¿O es un problema más fundamental sobre qué activos deberían estar en este teatro, dado el nivel de amenaza antiaérea que Irán ha demostrado? Comparte este video ahora mismo con alguien que necesite entender que la palabra accidente en el comunicado de la Marina del 9 de abril es la palabra que más información oculta en toda la cobertura de este conflicto. $600 millones en el fondo del Golfo Pérsico, el bloqueo que iba a cambiar el cálculo iraní mostrando signos de colapso, y un comunicado oficial que llama accidente a lo que ocurrió el mismo día en que ese colapso se hizo evidente. La guerra no se libra solo en el estrecho. Se libra también en las palabras que los gobiernos eligen para describir lo que ocurre en el estrecho. Y a veces,
La palabra que más dice sobre el estado real del conflicto es precisamente la que fue elegida para decir lo menos posible.